Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con David Rosenthal en Colombia para seguir hablando de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos. Bueno, hoy vamos a volver también a, como estábamos hace un par de semanas, a Colombia, pero para hablar de un personaje especial, porque es el autor de una novela que es uno de los primeros ejemplos de literatura latinoamericana. Estamos hablando de Jorge Isaacs, autor de La María, y es una novela que él escribe cuando ya se convierte al catolicismo, pero evidentemente es una historia que tiene todos los elementos como la amistad con Simón Bolívar, etcétera, para que sea ejemplo de lo que suponía ser judío y sefardí en aquella época, ¿no? Bueno, así es. Si bien Jorge Isaacs, digamos, no es de madre judía y además su padre se había convertido al cristianismo, siempre mantuvo como buen converso el recuerdo de su pasado hebraico. Jorge Isaacs fue un político combatiente de varias guerras, como la inclusión social, era activista para esto. Además de ser escritor, era liberal progresista, explorador de vestigios arqueológicos indígenas, descubridor de carbón en La Guajira y de yacimientos de petróleo, además de haber sido un empresario frustrado. Además de novelista, era poeta, etnolingüista y dramaturgo. Jorge Ricardo Isaacs Ferrer fue el más, de seguro, como dicen en Colombia, el más pirateado de su tiempo en Colombia y en el exterior, y en los tiempos violentos que le tocaron apostó por el amor y el romanticismo. Su beligerancia fue tal que lideró un golpe de estado en Antioquia y la memoria de dicha hazaña quedó consignada en el libro de La Revolución Radical en Antioquia. Es al igual que Juan Rulfo el mexicano, este autor vallecaucano, que pasa a la historia con solo un libro. Ese libro es María, La María, que hace 150 años fue un fenómeno literario, algo así como 100 años de soledad de García Márquez. Al día siguiente de haber sido publicada la historia de Efraín y María, los protagonistas de su libro, por la imprenta de don Benito Gaitán, el libro se agotó en Santa Fe de Bogotá y de inmediato críticos de todo el mundo anunciaron que había nacido un nuevo gran escritor. De hecho, el propio Jorge Luis Borges escribe un artículo en la revista El Hogar que lo titula Vindicación de María de Jorge Isaacs, que dejaba sin piso esa tesis de que este hubiese sido simplemente el infortunado héroe de este romance, de esta novela romántica. Dice Borges: fue un servidor laborioso de su país, un político, es decir, un desengañado. También recuerda Borges que en distintos periodos legislativos ocupó un puesto en la Cámara de Representantes por los estados de Antioquia, Cauca y Cundinamarca, y que fue secretario de Gobierno de Hacienda y del Congreso, que fue director además de la Instrucción Pública y cónsul general en Chile. Concluye Borges: esos rasgos nos dejan entrever un hombre que tal vez no rehúsa, pero que tampoco exige la definición de romántico. Un hombre, en suma, que no se lleva mal con la realidad. De hecho, fue don Miguel Antonio Caro, personaje reconocido de la sociedad colombiana, específico de la sociedad bogotana, quien editó los manuscritos de María. También sería el mismo Caro quien, junto con otros, recordara a Isaac su pasado judaico y no de la mejor manera. Bueno, tenemos en esta obra algo demasiado importante para la literatura en el Nuevo Mundo,
Borges incluso estuvo en Macondo, donde García Márquez centra su novela cuando hizo la parte de la comisión científica durante el gobierno de Rafael Núñez. Pero más allá de esto, ¿de dónde viene Borges? ¿De dónde viene Isaacs? ¿De dónde viene su familia? Pues bien, Jorge Enrique Isaacs Ferrer, que es quizá uno de los personajes más representativos del siglo XIX colombiano y de carácter multifacético, que tuvieron muchos de ellos, pues hacendados, comerciantes, políticos, poetas, escritores, pedagogos, periodistas, publicistas, militares, diplomáticos, católicos, masones, judeoconversos, manteniendo siempre un estrecho contacto con el hombre, la historia y el paisaje. Vemos que Jorge Enrique Isaacs Ferrer nace en Cali el 1 de abril de 1837. Su padre era George Henry Isaacs Adolphus, que era judío británico de origen sefardí, posiblemente de origen portugués sefardí, y que había nacido en Montego Bay, en Jamaica, donde había recibido una educación ilustrada. Isaacs Adolphus se desplazó desde Jamaica a la Nueva Granada en octubre de 1821 y su destino era Chocó, a pesar de que pasó por la capital colombiana neogranadina, Bogotá. Emprendió este viaje motivado por el mismo libertador Simón Bolívar, que lo había atraído y le había concedido unas minas de oro para que explotase allí en esa costa pacífica colombiana. Tenía además presente en su memoria leyendas fabulosas que contaban los contrabandistas sobre que cargados de oro y platino llegaban a las costas de Jamaica, procedentes de allí del río Atrato en el Chocó, y que además venían en el velero obligado. Aquí vemos esas leyendas que tenían allí en Jamaica de toda esa explotación de oro y platino que sacaban los españoles de estas tierras. Entonces, desde un primer instante, Don George comienza a empaparse de la difícil condición para manejar las minas. Llega allí, pero tiene una serie de problemas. Los trabajadores que habían allá en su mayoría eran africanos, esclavos, yorubas y yolofos. Además, el extranjero nacional que poseyera un permiso oficial para la explotación de las minas debía pagar un servicio de seguridad especial. Los esclavos también se robaban el oro. Entonces, digamos que no fue fácil para Don George explotar esas minas que le había concedido Bolívar. Así que en Quibdó, capital chocuana, George Henry Isaacs Adolphus conoce a Manuela Ferrer Escarpeta, que era hija de un militar catalán de nombre Carlos Ferrer, que había sido fusilado en la población de Majagual por su fidelidad al rey de España, y de madre italiana, Escarpeta, perteneciente a lo más granado de la sociedad caleña, y con ella contrae matrimonio una vez que se convierte al cristianismo en 1828 y que se nacionaliza neogranadino o colombiano en 1829. A los 2 meses de haber contraído matrimonio, tiene su primera quiebra, pues se incendia su emprendito y pierde todo eso, pero como tenía algunos ahorros y además con la dote de doña Manuelita, como se le conoce a Manuela Ferrer Escarpeta, se traslada a Santiago de Cali, allí en el Valle del Cauca. Entonces la joven pareja Isaacs Ferrer llega a Cali a mediados de 1830 y se instala en una casa del barrio El Peñón. Bueno, allí Jorge Isaacs empieza a acumular poder, digámoslo, económico, siendo terrateniente, poder feudal. Consigue unas cuantas haciendas por lo que era Cali, Palmira, Buga, Popayán. También se convierte en funcionario público,
se compromete en la construcción del camino a Buenaventura y en el de Cali-Palmira, construye un matadero en la sede del Cabildo y ayuda a trazar la cuadrícula urbana de Palmira. En 1855, apoyado por el presidente de la República y amigo suyo, don Manuel María Mayarino, don George Henry compra la hacienda de la Sierra, que posteriormente su hijo Jorge Isaacs convertiría o inmortalizaría con el nombre El Paraíso, que es la hacienda protagónica de su novela. Además, en 1837, George, padre, había sido gobernador de la provincia de Buenaventura y asimismo en 1838 jefe político del cantón de Villa de las Palmas. Entonces vemos toda esta trayectoria. Ya Jorge Enrique Isaacs Ferrer pasa su niñez entre el Peñón y la hacienda Manuelita, en honor a su madre, lo había puesto su padre. No son claras las circunstancias por las cuales la familia Isaacs Ferrer se desplaza a Popayán. Lo cierto es que allí aprendió Jorge Enrique sus primeras letras con doña Matilde Pombo O'Donnell, la madre de los caudillos caucanos Julio y Sergio Arboleda, de los que fue un gran amigo a pesar de que no coincidían en lo político. Pues bien, aquí llegando ya a la obra de la María, vemos como Efraín, que había sido nacido y criado en Colombia, el protagonista, Efraín, es hijo de un judío anglo-jamaiquino, al igual que Jorge Isaacs, y levanta en el Valle del Cauca, en las tierras que su padre ha convertido en un centro de producción, los pilotes de una fantasía personal. Entonces, lo que para el padre fue tierra prometida, para el hijo será Edén. Lo que el padre concibió como un destierro voluntario, el hijo lo creerá su hogar. Pero aquello de lo que el padre se apropió, el hijo habrá de perderlo, y aquellos signos en los que el padre leyó el riesgo de una anunciada destrucción, cegarán al hijo. Vemos como en esas páginas de la María es el relato de un exiliado acerca de la vida de otros exiliados. Además, se discute el valor como ficción fundacional o un romance nacional, en el sentido que otorga dichos términos, por ejemplo, Doris Sommer, es decir, como narraciones alegóricas en la que se puede leer la aparición del sujeto moderno en la América Latina y en las que el amor heterosexual representa una forma política de deseo que proporciona el discurso del nacionalismo latinoamericano. Siempre hay un rastro perdido, si se quiere, de una herencia judía en este libro de la María. El mundo de María es un mundo de artificio, es la sociedad tejida en la novela que se alza sobre una frágil estructura en la que cada quien juega un rol asignado por azar, asumido por conveniencia o recibido por desgracia. Además trata el tema de los esclavos. Al final de la cena los esclavos levantan los manteles y dicen los primeros versos de un Padre Nuestro que sus amos se apresuraron a completar. En la cúspide de esa jerarquía está el padre de Efraín, hecho cristiano por el amor a su esposa, al igual que el padre de Isaacs, y quien recibió a María en Jamaica de los brazos del padre de la niña. El padre de la niña se llamaba Salomón Isaacs, un primo suyo, judío y además un converso tardío. Entonces la niña fue bautizada tras la muerte de Sara, su madre, y el nombre de la Virgen es el que se le pone, aunque su nombre verdadero es Esther. Entonces el nombre real de la María es Esther, como el de la reina Esther. Todo en esa cena, excepto la madre de Efraín, es nuevo en su rol. El rezo es ritual de un ritual, ceremonia exenta de historia, pero cargada de significados. Representación de un mito ajeno, asimilado en unos casos, impuesto en otros, por parte de unos personajes que pretenden internalizar una identidad desde la práctica igualadora y forma de unos rituales sociales. María
tiene unos rasgos y unas características específicas, aún con el disloque religioso que sufriría el escritor poco después de aparecido el libro, lo que hace pensar que su futuro anticlericalismo debió gestarse durante la escritura de María. Las formas cristianas parecen gobernar la novela, pero muy cerca de la superficie quedan conflictos, una indeterminación en la concepción de lo judío que reconocemos en principio como una referencia a su rol de seña racial. Y esa primera diferencia es la primera vez que Efraín describe a María. Allí interpone entre ambos una distancia al enfatizar el exotismo de sus rasgos judíos. Dice: me ocultaba sus ojos tenazmente, pero pude admirar en ellos la brillantez y hermosura de las mujeres de su raza. Y reafirma con una veladura de misterio la misma impresión luego. Las hijas núbiles de los patriarcas no fueron más hermosas en las madrugadas en que recogían flores para sus altares. Así que con lo que esboza, también hay un primer trazo de la relación de ese patriarcado que la historia propondrá más adelante como vínculo ideal al que debería aspirar Efraín sobre María, quien pronto estará recogiendo flores para el altar de su hermanastro y sobre el mundo erigido por su padre. También vemos esa lejanía del colombiano católico y la judía se transforma en una identificación puesta en boca del mismo Isaac. Su paso ligero y digno revelaba todo el orgullo no abatido de nuestra raza y el seductivo recato de la Virgen cristiana. Entonces vemos qué interesante es este relato para entender lo que en aquel tiempo era esa conjunción de la que ya hemos hablado un poco, de cuando los judíos se convertían al cristianismo muy recientemente y además pasaban a ser parte de la sociedad de ese entonces y a mezclarse con familias de antaño cristianas. Entonces también hay una frontera racial que parece deslumbrarse ante un elemento corrosivo de la identificación religiosa. María está detenida sobre la línea de división étnica, un pie a cada lado, pero a este lado de la cerca religiosa. Y sin embargo, aún resta preguntarse por qué Efraín, cuando oblitera lo religioso, adscribe solamente a María esa naturaleza diferente con que otros moradores de ese mundo podrían haber sido etiquetados. Dice: pocos eran entonces los que, conociendo nuestra familia, pudiesen sospechar que María no era hija de mis padres, hablaba bien nuestro idioma, era amable, viva e inteligente. Ese nosotros, ¿a qué se refiere? Seguramente a ese origen judío, a ese acento también melancólico de un sefarad ya muy disperso, muy remoto. ¿Y por qué el que ella sea viva e inteligente resulta a los ojos de Efraín motivo para considerar imperceptible su origen judío? El modo iterativo en que Isaac regresa sobre el asunto de la indeterminación de los márgenes étnicos justifica traer a la lectura diversos elementos que por lo común se mantienen fuera del paisaje crítico crecido en torno de esa novela. Entonces, uno de ellos, por supuesto, es la imagen del judío que se articula en el relato y el circuito de asociaciones y confusiones que lo anima. La cuestión de lo judío en María radica en su naturaleza mutable, delimitada en nomenclaturas que Efraín, como narrador, parece confundir. Como elemento religioso, lo judío es intercambiable, optativo y renunciable. No es así cuando se ve como una marca hereditaria de etnicidad, pero aún en ese aspecto la huella de los judíos percibida en la novela de dos maneras. Primero, como un componente racial, genético. Si no fueras moreno, se podría jurar
que no sabes dar los buenos días en castellano, sin esa seriedad heredada seguramente de tu madre, creería estar con el judío. Entonces, con el que Efraín puede lidiar sin reparos y cuyo legado acepta, luego como un factor culturalmente transmisible. Es curioso, pero al expresar ese menosprecio por la superstición que asocia con lo judío, esos juicios de Efraín son también las únicas miradas negativas que se permite hacia la figura patriarcal. Era hombre que creía en cierta clase de pronósticos y agüeros, preocupaciones de su raza de los cuales no había podido prescindir por completo. Entonces, esto es nuestro tema de hoy sobre esta tan importante novela e importante personaje colombiano. Pues sin duda un análisis que nos desvela nuevos ángulos sobre esta lectura y que esperamos seguir avanzando en estos pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo con nuestro encuentro la próxima semana. Hasta entonces, muchas gracias, David Rosenthal.